Hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en nuestro canal La Luz de la Palabra. Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, como alguien que ha caminado muchos años en este sendero de la fe, y que ha visto cómo la mano de Dios nunca falla, aunque a veces no lo entendamos. Quiero que tomemos un tiempo para respirar, para aquietar nuestro espíritu, y recordar que no estamos solos. La vida puede ser dura, sí, pero también es en esos momentos difíciles cuando más cerca está el Señor, cuando más nos habla a través de su palabra. El primer versículo que deseo compartir con ustedes es uno que siempre me ha sostenido en momentos de duda. Lo encontramos en Romanos 8:28, que dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». ¡Qué poderosa verdad! Nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Ni la alegría, ni el dolor, ni las pérdidas, ni los comienzos. Todo tiene un propósito en el plan de Dios. Yo, a lo largo de mis años, he visto cómo incluso aquello que parecía una tragedia, con el tiempo se convertía en una bendición disfrazada. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué estás viviendo ahora mismo que no entiendes? ¿Un fracaso? ¿Una enfermedad? ¿Un problema familiar? ¿Tal vez una traición? Quiero recordarte que si amas al Señor, si le has entregado tu vida, entonces ese momento doloroso será usado para tu bien. Tal vez hoy no lo ves, pero un día mirarás hacia atrás y dirás, Dios no se equivocó. Él sabía lo que hacía. Permíteme contarte una pequeña historia personal. Hace muchos años, pasé por una pérdida que me dejó sin fuerzas. No entendía por qué Dios había permitido aquello. Pasaron días, semanas y meses de preguntas sin respuesta. Sin embargo, fue en ese tiempo cuando más aprendí a depender de Él. Fue allí donde conocí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de la que habla Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no llega cuando todo está bien. Llega cuando todo parece derrumbarse, y aún así decides confiar. Hermano, hermana, si hoy tu vida parece un caos, no huyas de Dios, corre hacia Él, en medio de tu prueba. La paz de Cristo puede abrazarte como un manto suave que calma tu alma cansada. Quiero llevarlos también al Salmo 23, un pasaje que muchos conocemos, pero que nunca pierde su poder. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué sencillo y qué profundo a la vez. Cuando uno es joven, muchas veces cree que puede caminar solo, que puede valerse por sí mismo. Pero al pasar los años, uno entiende que somos ovejas necesitadas de un pastor, y no de cualquier pastor, sino del buen pastor, que nos guía, nos alimenta, nos protege. Yo he aprendido que cuando dejo que el Señor sea mi pastor, mi vida se llena de dirección. No me refiero a que todo se vuelve fácil, sino a que sé hacia dónde voy. El Señor abre puertas y también cierra otras. Él conduce mis pasos hacia lo que realmente necesito, no hacia lo que yo creo que quiero. Ahora, reflexionemos juntos en otro versículo clave, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa más hermosa! Dios mismo nos dice, no temas. Pero, ¿sabes? Él no nos pide algo imposible. Nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. La verdadera valentía no nace de nuestra fuerza, sino de su presencia. Tal vez hoy te sientes débil, agotado, con ganas de rendirte.
Déjame decirte algo. No es tu fuerza la que te va a sostener, es la fuerza de Dios. Él te toma de la mano derecha. Él te levanta cuando caes. Él te da la energía para seguir adelante. Quiero que hagamos juntos un ejercicio espiritual. Piensa en la mayor preocupación que tienes en este momento. Sí, esa que no te deja dormir. Ahora, cierra los ojos y visualiza cómo el Señor la toma en sus manos. Él la sostiene y te mira con amor, diciéndote: no temas, hijo mío, hija mía, yo estoy contigo. Cuando hacemos este acto de fe, nuestra carga se aligera. Jesús mismo nos lo dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es como el de unas vacaciones o una cama cómoda. Es un descanso profundo del alma. Es saber que no tienes que cargar con todo tú solo, porque hay un Salvador que ya llevó la carga más pesada en la cruz del Calvario. A veces pensamos que Dios está lejos, que nos ha olvidado, pero la verdad es que Él está más cerca de lo que creemos. Dice en Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si hoy tu corazón está roto, si tu espíritu se siente abatido, escucha esta promesa. Dios está cerca. No necesitas fingir que todo está bien. No necesitas ocultar tus lágrimas. El Señor está contigo en tu quebranto, y precisamente ahí es donde su amor se manifiesta con más fuerza. Mis amados, quiero ir cerrando esta primera reflexión con una invitación. Hoy, allí donde estás, abre tu corazón al Señor. Permítele que entre a cada rincón de tu vida, incluso a esos lugares donde guardas dolor, resentimiento o miedo. Recuerda, Dios no se equivoca. Todo pasa por algo, y aunque hoy no comprendas lo que vives, confía en que Él te sostiene, te guía y te ama con amor eterno. Te invito a que sigas acompañándonos en este caminar en la fe, aquí en nuestro canal La Luz de la Palabra. En las próximas reflexiones seguiremos profundizando en otros pasajes bíblicos que nos mostrarán cómo vivir con esperanza, cómo amar más y cómo descansar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero seguir compartiendo con ustedes las verdades eternas que nos regala la Escritura, porque cada versículo es como una lámpara que alumbra nuestro camino en medio de la oscuridad de la vida. Quiero comenzar recordando las palabras de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué maravillosa seguridad nos da este versículo. A veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestra historia se ha torcido y ya no tiene arreglo. Sin embargo, aquí el Señor mismo nos recuerda que Él tiene planes de paz y esperanza para cada uno de nosotros. Yo pienso en mis propios caminos, en esas veces que me sentí perdido y sin dirección. Pero al mirar hacia atrás, puedo ver cómo Dios tenía un plan mejor, aunque en ese momento yo no lo comprendiera. Hermano, hermana, si hoy sientes que tu vida ha tomado un rumbo extraño, si parece que nada tiene sentido, recuerda esta promesa. Dios está escribiendo una historia contigo, y esa historia tiene un final lleno de propósito. Quiero llevarlos ahora al libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras fueron dichas a Josué cuando estaba a punto de enfrentar un gran desafío, y hoy son dichas también a ti. El Señor no te pide que seas valiente por tus propias fuerzas, te dice que lo seas porque Él está contigo. El miedo es un enemigo silencioso. A lo largo de los años, he visto cómo paraliza a las personas,
cómo les roba sueños y esperanzas. Pero la palabra de Dios rompe esas cadenas cada vez que el temor quiera dominarte. Recuerda esta orden divina. Esfuérzate, sé valiente, porque no estás solo. Donde quiera que vayas, Dios va contigo. Hace un tiempo conocí a un hombre que había perdido todo en un incendio. Su casa, sus pertenencias, sus recuerdos materiales. Todo quedó reducido a cenizas. Lo visité pocos días después y lo encontré sentado, con lágrimas en los ojos, pero con una Biblia abierta en sus manos. Me dijo: «Hermano, todo lo he perdido, pero no he perdido la fe, porque mientras Dios esté conmigo, aún tengo esperanza». Ese testimonio me marcó profundamente, porque entendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús lo dijo en Mateo 6, 19, 20. «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Todo lo que tenemos en este mundo puede perderse, pero el amor de Dios, la fe, la esperanza, esas son riquezas eternas que nadie puede robarnos. También quiero reflexionar con ustedes en las palabras de 2 Corintios 12, 9. «Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Cuántas veces nos sentimos débiles, cansados, incapaces de seguir? Pero es justamente en esos momentos cuando la gracia de Dios se manifiesta con más fuerza. No es en nuestra autosuficiencia donde vemos su gloria, sino en nuestra fragilidad. Cuando confiesas tu debilidad, Dios te reviste con su poder. Cuando dices: «No puedo más», entonces Él dice: «Yo estoy aquí para levantarte». Quiero que pienses en algo. ¿Qué significa para ti la palabra gracia? Para mí, con los años he entendido que la gracia es un regalo inmerecido. Es ese abrazo del Padre cuando menos lo merezco. Es ese perdón que limpia mis errores. Es esa mano que me levanta cuando caigo una y otra vez. Cuando comprendemos la gracia, ya no vivimos condenados por nuestro pasado, sino agradecidos por el presente, y aprendemos a extender a otros la misma gracia que hemos recibido. Ahora pensemos en Juan 14, 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Jesús nos dejó un regalo que no se compra con dinero: la paz. Pero no cualquier paz. No una paz pasajera como la que ofrece el mundo, sino una paz eterna, profunda, que nace de su presencia en nosotros. Quizás hoy tu corazón está inquieto, lleno de dudas, angustias y temores. Déjame recordarte, la paz de Cristo es para ti. No dejes que tu corazón se turbe. Descansa en Él. También quiero invitarte a recordar las palabras de Isaías 40, 31. «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán». Este versículo me ha acompañado durante años, porque me recuerda que la espera en Dios nunca es en vano. Cuando esperas en Él, tu fuerza se renueva. He visto a personas cansadas, abatidas, pero que al confiar en el Señor, levantaron alas como las águilas y encontraron un nuevo comienzo. Hermanos y hermanas, quiero cerrar esta segunda parte de nuestra reflexión con una enseñanza sencilla pero poderosa. Cuando la vida se derrumba, cuando parece que todo se pierde, recuerda 3 cosas. Primero, Dios tiene un plan de esperanza para ti. Segundo, no estás solo. Él camina contigo en cada paso. Tercero, su gracia y su paz son suficientes para sostenerte.
No importa cuán grande sea la tormenta, la mano de Dios siempre te sostendrá. Descansa en sus promesas, porque nunca fallan. A lo largo de mi vida he aprendido que la oración no siempre necesita palabras. Muchas veces basta con un suspiro, con un pensamiento en silencio, con una lágrima derramada en secreto. Porque el Señor no solo escucha lo que decimos, Él también entiende lo que sentimos. El salmista lo expresó de manera hermosa en Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué maravilloso es saber que antes de que hablemos, Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Esa es la grandeza de un Padre que nos entiende mejor que nadie. Recuerdo una noche en que no podía orar. Mi corazón estaba tan cargado que no encontraba palabras. Solo me arrodillé y lloré en silencio. Y fue allí, en medio de mi llanto, cuando sentí la presencia del Señor cubriéndome con consuelo. Más tarde comprendí que había vivido lo que dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, hermana, si alguna vez no sabes qué decirle a Dios, no te preocupes. El Espíritu Santo ora por ti. Tus lágrimas tienen voz delante del trono celestial. En la vida diaria solemos estar rodeados de ruido. El trabajo, las obligaciones, las preocupaciones, las noticias, todo compite por nuestra atención. Pero hay momentos en los que debemos detenernos, apagar el ruido y quedarnos en silencio frente a Dios. En ese silencio no estamos solos. En ese silencio se abre un espacio sagrado para escuchar la voz suave y apacible del Señor. ¿Recuerdas a Elías en el monte Horeb? Buscaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero la voz de Dios llegó en un silbo apacible, en una brisa suave. Así es muchas veces el hablar de Dios, en lo pequeño, en lo callado, en lo que parece débil. Me gusta mucho lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo me ha enseñado que la oración no es para informar a Dios de lo que necesito, porque Él ya lo sabe. La oración es para recordarme a mí mismo que no estoy solo, que tengo un Padre al que puedo acudir en cada situación. La acción de gracias es clave. A veces pedimos y pedimos, pero olvidamos agradecer. Cuando agradecemos, nuestra mirada cambia. Dejamos de enfocarnos solo en lo que falta y comenzamos a ver todo lo que ya hemos recibido. Permíteme invitarte a un pequeño ejercicio espiritual. Piensa ahora mismo en 3 cosas por las cuales puedes dar gracias a Dios. Puede ser tu salud, tu familia, un amigo, un techo donde dormir, o incluso el simple hecho de estar vivo. ¿Ya lo pensaste? Ahora dilo en tu corazón. Gracias, Señor, porque aunque tengo luchas, reconozco tus bendiciones en mi vida. Ese acto sencillo abre puertas a la paz. Jesús mismo nos mostró el poder de la oración. Antes de tomar decisiones importantes, oraba. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de enfrentar la cruz, pasó la noche en Getsemaní hablando con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? La oración no es opcional en la vida cristiana, es el aliento del alma. A veces oramos y no vemos respuestas inmediatas, y creemos que Dios no nos escucha. Pero recuerda lo que dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor siempre escucha, y aunque no responda como nosotros esperamos, siempre responde conforme a lo que es mejor para nosotros. He conocido personas que dejaron de orar porque sintieron que Dios no contestaba. Y mi corazón se entristece, porque muchas veces la respuesta estaba en camino, pero la fe se agotó antes de tiempo. Quiero animarte hoy a perseverar en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente,
para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. Tal vez has orado por años por un hijo, por una sanidad, por un cambio en tu vida. No te rindas. La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. En mis años he visto milagros nacer de oraciones constantes. He visto familias restauradas, enfermos levantarse, puertas abrirse donde parecía no haber salida. No porque seamos poderosos al orar, sino porque el Dios al que oramos es todopoderoso. Por eso te digo, ora, ora en la mañana, ora en la noche, ora caminando, ora en silencio, ora con lágrimas, ora con cantos, pero nunca dejes de orar. Quiero cerrar esta tercera parte con las palabras de Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¡Qué consuelo tan grande! No tienes que cargar solo con tus preocupaciones. Entrégalas al Señor en oración, y Él te sustentará. Recuerda esto: aunque calles, Dios escucha. Aunque no hables, Él entiende. Aunque llores, Él interpreta tus lágrimas. Y aunque no veas, Él está obrando en tu vida. Descansa en esa certeza. Hermanos y hermanas, quiero hablarles de algo que todos hemos sentido alguna vez: la incertidumbre. Esa sensación de no saber qué ocurrirá mañana, de sentir que el suelo tiembla bajo nuestros pies. Yo mismo la he experimentado muchas veces en mi caminar, y sé cuánto puede pesar en el corazón. En esos momentos recuerdo lo que dice Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo ha sido como un ancla para mí, porque me recuerda que mi visión es limitada, que solo veo una parte del cuadro, pero Dios contempla el panorama completo. Hubo un tiempo en mi vida en que enfrentaba una decisión difícil. No entendía por qué ciertas puertas se cerraban mientras yo pedía a Dios que se abrieran. Me sentía confundido y hasta enojado, pero al pasar los años comprendí que aquello que parecía un obstáculo, en realidad era una protección. Dios me estaba cuidando de algo que yo no veía. Así es el Señor. Él conoce lo que ignoro. Él sabe lo que aún está oculto para mí. Y aunque no lo entienda, puedo confiar en que sus planes siempre buscan mi bien. La palabra dice en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cada vez que leo esto, me doy cuenta de que mis dudas no disminuyen el poder de Dios, y mis temores no limitan su fidelidad. Él es soberano, y aunque no siempre responda como espero, su voluntad es perfecta. La confianza en Dios no significa ausencia de preguntas. Significa descansar aún con preguntas sin respuesta. Significa creer que aunque el camino esté oscuro, Él tiene la lámpara en su mano, y que tarde o temprano la luz alumbrará mis pasos. Un ejemplo lo vemos en Abraham. Dios le pidió salir de su tierra sin darle el mapa completo. Solo le dio una promesa: vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Abraham obedeció, aunque no sabía exactamente hacia dónde iba. Ese es el corazón de la fe: avanzar confiando en la voz de Dios. En el día a día también enfrentamos pequeñas pruebas de confianza. Cuando el sueldo no alcanza, cuando un diagnóstico médico nos asusta, cuando una relación se tambalea. Es ahí donde se nos invita a recordar que el Señor sigue siendo fiel. Me gusta mucho lo que dice Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Palabras de Jesús que nos llaman a vivir el presente confiando en que el Padre cuida de nosotros.
Recuerdo a una hermana de mi iglesia que atravesó una larga enfermedad. Nunca perdió la calma. Le pregunté un día cómo lograba mantenerse tan serena, y me respondió: cada mañana le entrego mi día a Dios y le digo: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Esa actitud me enseñó más que muchos libros, porque era un testimonio vivo de fe en medio del dolor. Confiar en Dios también implica soltar el control. Y eso, hermanos, no es fácil, porque a todos nos gusta tener las riendas en la mano. Pero el verdadero descanso llega cuando reconocemos que no podemos con todo, y que necesitamos la guía del Señor. Jesús mismo nos invitó en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es evasión de los problemas, es alivio en medio de ellos. Hay un ejercicio que me ha ayudado mucho y quiero compartirlo contigo. Cuando enfrento una situación que no comprendo, escribo en un papel mis miedos y preocupaciones. Luego oro y se los entrego a Dios, rasgando el papel o guardándolo en mi Biblia como símbolo de que ya no son solo míos, sino que los he dejado en sus manos. Este acto sencillo me recuerda que no estoy solo y que el Padre Celestial se ocupa de mí. La confianza en Dios se fortalece con la memoria. Al mirar hacia atrás y ver cómo el Señor me sostuvo en otras dificultades, mi fe se renueva, porque si me ayudó antes, sé que volverá a hacerlo. El Salmo 37, 25 lo confirma. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué testimonio más claro de la fidelidad de Dios a lo largo de los años? Hermanos y hermanas, tal vez hoy estás en un valle de incertidumbre. No sabes cómo saldrás de esa situación. Te invito a levantar la mirada al cielo y recordar que tu vida no está en tus manos, sino en las manos de un Dios amoroso que jamás se equivoca. Confía en Él aunque no entiendas el camino, porque Él sabe hacia dónde te lleva. Quiero dejarte con una oración sencilla que puedes repetir hoy. Señor, a veces me siento perdido, pero sé que tú conoces el camino. Te entrego mis miedos y mi futuro. Ayúdame a descansar en tu voluntad y a confiar en que todo obrará para bien. Haz esta oración con fe y cada día confía un poco más. Verás cómo el Señor transforma tu angustia en paz. Quisiera añadir que la confianza también se ejercita en lo cotidiano. No es un acto heroico que se realiza una vez y ya está. Es una decisión diaria de entregar lo que sentimos y pensamos. Cada mañana al despertar podemos ofrecer nuestra jornada al Señor. Hacerlo nos recuerda que somos acompañados y que no caminamos en solitario. Esta práctica sencilla va moldeando el alma y permite que la esperanza crezca poco a poco. Otro punto que quisiera compartir es el de la comunidad. La fe auténtica se fortalece cuando se vive en compañía. No estamos llamados a una religión solitaria. Compartir nuestras cargas con hermanos y hermanas. Orar juntos. Leer la Escritura en voz alta. Todo ello edifica. En mi experiencia personal, los lazos fraternos han sido instrumentos de consuelo y sabiduría en momentos donde la razón humana no alcanzaba a explicar el porqué de las pruebas. También pienso en la importancia de la gratitud activa. Agradecer no significa ignorar el dolor. Más bien es reconocer que la fidelidad de Dios aparece aún en medio del quebranto. Por eso propongo un ejercicio simple. Anota cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser pequeñas. Un pan compartido, una llamada de un amigo, una ventana abierta que deja pasar luz. Estas anotaciones son semillas que germinan en paz. Permíteme hablar de la oración intercesora. Cuando oramos por otros, nuestra propia fe se ensancha. Interceder nos saca del egoísmo y nos coloca en la perspectiva del Señor.
He visto cómo la oración por una persona enferma o desanimada cambia la atmósfera alrededor de ella. No subestimes la fuerza de una oración persistente, incluso cuando no comprendas la manera en que Dios obra. La intercesión es puente entre el cielo y la tierra. Es relevante también meditar en la paciencia como virtud activa. La paciencia bíblica es aguante en confianza. No es resignación. Es trabajar con perseverancia mientras mantenemos la esperanza viva. En mi vida, aprender a esperar en Dios me enseñó a valorar los procesos largos y a no forzar resultados apresurados. Eso trajo paz y mejores decisiones. Aprender a esperar es aprender a confiar en la soberanía divina. Recordaré brevemente el valor del testimonio. Contar lo que Dios ha hecho en nuestra historia ayuda a otros a creer. No se trata de presumir. Se trata de ser transparente y mostrar que la gracia de Dios es real. A menudo, cuando comparto mi experiencia de cómo el Señor me sostuvo, las personas se sienten autorizadas a seguir creyendo y a perseverar en sus propias batallas. El testimonio es palabra que anima. Finalmente deseo invitarte a la constancia en la práctica espiritual. No esperes grandes señales para comenzar. Comienza donde estás. Un versículo al día. Una oración breve en el transporte. Un gesto de amor inesperado. Esos hábitos van conformando un corazón conforme a Cristo. Sostén estas prácticas con humildad. La madurez espiritual no llega de un día para otro. Es fruto de un caminar leal y paciente. Quisiera terminar con algunas indicaciones prácticas para que la confianza se haga hábito y no quede en mera teoría. Primero, mantén un diario espiritual donde anotes oraciones y respuestas. Verás que al releerlo, tu fe se robustece. Segundo, busca un compañero de camino, un amigo con quien compartir luchas y alegrías. La rendición de cuentas es un regalo. Tercero, haz pequeñas acciones de servicio sin buscar reconocimiento. Esos gestos consolidan un corazón entregado. Cuarto, alimenta tu mente con la Escritura. Lee lentamente y medita en una frase. Pregúntate cómo aplicarla hoy. Quinto, aprende a perdonar sin condiciones. El perdón libera y permite que la paz ocupe el lugar de la amargura. Sexto, recuerda que la paciencia se cultiva con actos constantes. No te desesperes cuando no veas resultados inmediatos. Finalmente, ora con expectación. No como quien prueba a Dios, sino con la certeza de que Él escucha y actúa conforme a su amor. Voy a dejarles una oración final para que la repitan en su corazón cuando lo necesiten. Señor, enséñame a confiar sin reservas. Ayúdame a soltar lo que me angustia. Renueva mi esperanza y hazme instrumento de tu paz. Amén. Que estas palabras sean un estímulo para no desfallecer. La vida de fe se fortalece con pasos pequeños y firmes hacia la fidelidad. Con el tiempo verás que Dios cumple su promesa de sostener a los suyos. Confía en Dios cada día. 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 En paz hoy, queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero acercarme a ustedes con la voz pausada de quien ha caminado muchos años. Mi intención es acompañarles en una reflexión profunda que nos ayude a vivir la fe en el día a día. Hablaré en primera persona, como alguien que ha amado a la palabra y que ha aprendido a encontrar en ella consuelo y dirección, cuando la vida presenta dudas y pruebas. Muchas veces lo que más necesitamos es un corazón dispuesto a escuchar. No basta con conocer versículos de memoria.
Es necesario permitir que la Escritura cambie nuestros pensamientos. En mis días de juventud, yo creía que la fe era un conjunto de respuestas. Con los años aprendí que la fe es una manera de vivir, una práctica diaria que transforma nuestras decisiones y nuestras relaciones. Hoy quiero empezar con una verdad sencilla, pero esencial. En el Salmo 119, 105 se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Estas palabras son una invitación a caminar guiados, no por los temores, sino por la luz que viene de Dios. Cuando andamos de noche, una lámpara no nos muestra todo el paisaje, pero sí nos muestra el paso inmediato. De igual manera, la palabra nos señala el siguiente paso. No debemos esperar entender todo el plan de Dios para dar el primer paso. Basta con permitir que la luz divina ilumine nuestro camino ahora. Quiero contarles una experiencia personal. Una vez me vi en la encrucijada de una decisión que afectaría a mi familia. El miedo me paralizaba. Consulté a amigos. Busqué consejos. Pero al final fue la lectura constante de la Escritura la que me dio claridad. Un versículo encontraba eco en otro, y la paz fue descendiéndome como un manto. Aquello que parecía imposible, poco a poco se fue ordenando. Con el tiempo entendí que la obediencia a la voz de Dios es un acto de confianza, no siempre una garantía de ausencia de problemas, sino una certeza de que caminamos acompañados. Permítanme reflexionar con ustedes sobre la humildad. Muchas veces creemos que la fuerza espiritual se demuestra en levantar la voz, pero la humildad bíblica se parece más a un corazón que reconoce su fragilidad y su dependencia de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12:9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa frase ha sido medicina para mi alma, porque me liberó de la carga de fingir fortaleza. Al admitir nuestras limitaciones, abrimos espacio para que la gracia divina actúe. Otro aspecto que deseo compartirles es el de la paciencia. La paciencia no es pasividad, es espera activa, es trabajar con manos firmes y corazón sereno, sabiendo que Dios obra en tiempos y maneras que superan los nuestros. En el libro de Habacuc se nos enseña a confiar aunque el fruto tarde en llegar. Y en Isaías 40:31 se nos promete renovar fuerzas a los que esperan en Jehová. Esperar en Dios implica orar con constancia, servir sin buscar reconocimiento, y mantener la esperanza viva aun cuando las circunstancias sean adversas. Hermanos, quiero hablar también de perdón. El perdón es una medicina que sana relaciones y libera el espíritu. Perdonar no significa justificar el mal, sino liberarse del peso del rencor. Permitir que el Señor obre la restauración verdadera. Recuerdo cuando tuve que perdonar a alguien que me hirió profundamente. No fue un acto instantáneo, fue una decisión diaria. La oración me ayudó a pedir por la persona y a pedir por mi propio corazón. Con el tiempo, la amargura se disolvió y descubrí una libertad que no tenía antes. En nuestra vida comunitaria es vital el servicio. Jesús nos enseñó que quien quiera ser grande, debe ser servidor. El servicio cristiano nace del agradecimiento y es la manifestación práctica de la fe. Cuando ayudamos sin esperar retribución. Cuando damos sin calcular el retorno. Mostramos el rostro de Cristo a quienes nos rodean. Pequeños actos de bondad tienen un efecto multiplicador en la vida de una comunidad. Quisiera invitarles a practicar la escucha atenta. Hoy, el mundo nos impulsa a hablar mucho y a escuchar poco. Sin embargo, la escucha es una forma de amor. Cuando escuchamos con el corazón, ofrecemos al otro un espacio de dignidad. En nuestras familias, en la iglesia, en el trabajo. Aprendamos a escuchar antes de juzgar y a responder con paciencia y sabiduría. Por último, deseo animarles a cultivar la gratitud,
La gratitud transforma la mirada. Cambia la queja por reconocimiento. Cada día ofrece motivos para agradecer. Desde lo más pequeño hasta las bendiciones más evidentes, la gratitud nos conecta con la fidelidad de Dios y nos permite seguir adelante con gozo. Señalo algunos versículos que pueden acompañar su día. Salmo 34, 18, Salmo 23, 1, Mateo 6, 33, Filipenses 4, 6. Medita en ellos. Llévalos contigo. Deja que sus palabras ocupen tu pensamiento más que las dificultades. Concluyo pidiéndoles que no olviden que la fe es un camino compartido. Caminamos juntos. Nos sostenemos unos a otros. Y en la fragilidad del otro encontramos ocasiones para amar. Que la paz del Señor sea su compañía diaria. Y que la palabra sea siempre lámpara en sus pies y lumbrera en su camino. Quisiera ahora compartir prácticas concretas para que estas verdades no queden solo en palabras. Primero, reserva cada día un tiempo breve para la lectura de la Escritura. No tiene que ser largo. 10 o 15 minutos pueden bastar. Comienza por pedir al Señor que abra tu entendimiento. Medita en un versículo y repítelo varias veces durante el día. La repetición no es rutina vacía. Es un ejercicio que permite que la palabra eche raíces en el corazón. Segundo, construye un hábito de oración sencilla. La oración puede ser tan simple como nombrar a Dios en medio de tu labor y agradecer por lo que haces. Puedes también anotar en un cuaderno 3 peticiones y 3 agradecimientos cada mañana. Esta práctica ayuda a entrenar la memoria del corazón en la fidelidad divina. Con el tiempo comprobarás que las oraciones se vuelven más claras y que tu relación con Dios se hace más íntima. Tercero, practica la atención en las necesidades de los demás. Lleva tu fe a acciones concretas. Visita a quien está solo. Comparte comida con quien pasa necesidad. Escucha sin prisa a quien sufre. Al servir, tu fe se robustece, porque descubres que el reino de Dios tiene rostro humano y que tú puedes ser instrumento de su amor. También quiero sugerir un ejercicio de reflexión al final del día. Antes de dormir, repasa 3 momentos del día. Busca la huella de Dios en cada uno. Quizá veas pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. Aprender a reconocer la acción de Dios en lo cotidiano es un camino que desarrolla gratitud y esperanza. Permítanme ofrecer una oración breve que pueden repetir si lo desean. Señor, hoy te doy gracias por tu fidelidad. Perdóname por mis dudas. Enséñame a amar como tú amas. Fortalece mi fe y hazme instrumento de tu paz. Amén. Esta oración no es una fórmula mágica. Es un recordatorio de que dependemos de Dios y que cada día podemos renovar nuestra entrega. Quiero añadir unas líneas sobre la lectura comunitaria. Leer la palabra en familia o en un grupo pequeño multiplica su efecto. Cuando compartimos nuestras impresiones, aprendemos a ver la Escritura desde otras experiencias, y eso enriquece nuestra comprensión. No se trata de competir en conocimiento, sino de edificar la vida espiritual unos de otros. También desearía hablar de la esperanza. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, es seguridad fundada en la fidelidad de Dios. Por eso podemos mirar la adversidad con ojos distintos. La esperanza nos permite resistir sin perder la ternura. Muchas veces la esperanza nace del testimonio de quienes han caminado antes que nosotros. Escuchar sus historias fortalece nuestra propia esperanza. Finalmente, quiero invitarte a anotar promesas bíblicas que hablen a tu situación personal. Elige 5 promesas este mes y repítelas en voz alta. Escribe cómo sientes que Dios ha hablado a través de ellas. Con el tiempo verás cómo estas promesas se convierten en fundamento para tus decisiones y para tu consuelo. Me permito terminar con una exhortación. Vive con coherencia. Que tu vida exterior refleje lo que confiesas con la boca. La integridad cristiana no es perfección, es sinceridad.
Es coherencia entre palabra y acción. Vive delante de Dios y de los hombres con humildad y con amor. Así la palabra que predicas será más creíble y tu testimonio más fecundo. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones. Rezo para que el Señor siga guiando sus pasos y que su gracia sea real y presente en cada jornada. Que la paz que viene de Dios acompañe su caminar y que la palabra sea siempre lámpara y luz para su camino. Quisiera ahora compartir prácticas concretas para que estas verdades no queden solo en palabras. Primero, reserva cada día un tiempo breve para la lectura de la Escritura. No tiene que ser largo. 10 o 15 minutos pueden bastar. Comienza por pedir al Señor que abra tu entendimiento. Medita en un versículo y repítelo varias veces durante el día. La repetición no es rutina vacía. Es un ejercicio que permite que la palabra eche raíces en el corazón. Segundo, construye un hábito de oración sencilla. La oración puede ser tan simple como nombrar a Dios en medio de tu labor y agradecer por lo que haces. Puedes también anotar en un cuaderno 3 peticiones y 3 agradecimientos cada mañana. Esta práctica ayuda a entrenar la memoria del corazón en la fidelidad divina. Con el tiempo comprobarás que las oraciones se vuelven más claras y que tu relación con Dios se hace más íntima. Tercero, practica la atención en las necesidades de los demás. Lleva tu fe a acciones concretas. Visita a quien está solo. Comparte comida con quien pasa necesidad. Escucha sin prisa a quien sufre. Al servir, tu fe se robustece, porque descubres que el reino de Dios tiene rostro humano y que tú puedes ser instrumento de su amor. También quiero sugerir un ejercicio de reflexión al final del día. Antes de dormir, repasa 3 momentos del día. Busca la huella de Dios en cada uno. Quizá veas pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. Aprender a reconocer la acción de Dios en lo cotidiano es un camino que desarrolla gratitud y esperanza. Permítanme ofrecer una oración breve que pueden repetir si lo desean. Señor, hoy te doy gracias por tu fidelidad. Perdóname por mis dudas. Enséñame a amar como tú amas. Fortalece mi fe y hazme instrumento de tu paz. Amén. Esta oración no es una fórmula mágica. Es un recordatorio de que dependemos de Dios y que cada día podemos renovar nuestra entrega. Quiero añadir unas líneas sobre la lectura comunitaria. Leer la palabra en familia o en un grupo pequeño multiplica su efecto. Cuando compartimos nuestras impresiones, aprendemos a ver la Escritura desde otras experiencias, y eso enriquece nuestra comprensión. No se trata de competir en conocimiento, sino de edificar la vida espiritual unos de otros. También desearía hablar de la esperanza. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, es seguridad fundada en la fidelidad de Dios. Por eso podemos mirar la adversidad con ojos distintos. La esperanza nos permite resistir sin perder la ternura. Muchas veces la esperanza nace del testimonio de quienes han caminado antes que nosotros. Escuchar sus historias fortalece nuestra propia esperanza. Finalmente, quiero invitarte a anotar promesas bíblicas que hablen a tu situación personal. Elige 5 promesas este mes y repítelas en voz alta. Escribe cómo sientes que Dios ha hablado a través de ellas. Con el tiempo verás cómo estas promesas se convierten en fundamento para tus decisiones y para tu consuelo. Me permito terminar con una exhortación. Vive con coherencia. Que tu vida exterior refleje lo que confiesas con la boca. La integridad cristiana no es perfección. Es sinceridad. Es coherencia entre palabra y acción. Vive delante de Dios y de los hombres con humildad y con amor. Así la palabra que predicas será más creíble y tu testimonio más fecundo. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones. Rezo para que el Señor siga guiando sus pasos y que su gracia sea real y presente en cada jornada. Que la paz que viene de Dios acompañe su caminar
y que la palabra sea siempre lámpara y luz para su camino. Quisiera ahora compartir prácticas concretas para que estas verdades no queden solo en palabras. Primero, reserva cada día un tiempo breve para la lectura de la Escritura. No tiene que ser largo. 10 o 15 minutos pueden bastar. Comienza por pedir al Señor que abra tu entendimiento. Medita en un versículo y repítelo varias veces durante el día. La repetición no es rutina vacía. Es un ejercicio que permite que la palabra eche raíces en el corazón. Antes de concluir, me gustaría dejarles un pequeño desafío para la semana. Cada mañana, al despertar, repitan una promesa bíblica en voz baja y busquen durante el día una forma concreta de vivirla. Por ejemplo, si eliges confiar en la providencia, haz un gesto de generosidad sin prever recompensa. Si eliges la paciencia, responde con calma en una situación difícil. Estos actos transformadores son como semillas, que al ser sembradas con constancia, dan fruto. Hay una historia que siempre recuerdo. Un anciano de mi iglesia solía decir: la fe se demuestra en lo pequeño. Él cuidaba un huerto y decía que regar una planta todos los días enseña la lealtad. De igual manera, pequeñas prácticas espirituales forman el carácter. No subestimes pequeñas acciones. Ellas son el taller donde Dios moldea el espíritu. Que el Señor les bendiga y que cada día les encuentre más semejantes a Cristo en ternura y valentía. Como cierre, tomen un momento cada noche para agradecer 3 cosas. Al practicar gratitud diaria, su corazón se ensancha y la mirada cambia. Y recuerden, no caminan solos. Dios acompaña cada paso y su amor es más grande que cualquier dificultad. Reciban también mi abrazo en la fe y sigan adelante con esperanza, sabiendo que la gracia les sostiene cada día. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al cierre de esta reflexión. Quiero hablarles con la voz pausada de quien ha caminado muchos años. Mi deseo es que estas palabras les acompañen en los días que vienen. Hablaré en primera persona, porque comparto experiencias y aprendizajes que la vida me regaló. En mi caminar he visto que la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de confiar aun cuando no entendemos. La esperanza no es un optimismo liviano, sino una firme seguridad en la fidelidad de Dios. Cuando pienso en la historia de mi vida, recuerdo momentos de alegría profunda y también estaciones de dolor intenso, en cada una de ellas. Aprendí que la mano del Señor se mantiene firme, incluso cuando todo parece incierto. Quisiera contarles de un tiempo difícil, una pérdida que pensé sería definitiva. Me sentí débil y confundido. Sin embargo, en el silencio y la oración descubrí que Dios me sostenía de maneras sutiles, una palabra amable, la visita inesperada de un hermano, un versículo que regresaba a mi memoria, pequeños instrumentos de su gracia que me levantaron paso a paso. El salmo que me acompañó en esas noches fue siempre una promesa de cuidado. Recordar que el Señor es pastor y que nada nos faltará trajo consuelo al alma. Quizás hoy tú te encuentras en una noche parecida. Tal vez no entiendes el porqué de lo que vives. Permíteme decirte que no estás solo. La presencia de Dios es real y cercana. Algunas claves que he aprendido y que quiero dejar como herencia. Primero, la oración persistente. Orar no solo en los días fáciles, sino también en los días de prueba. Segunda, la lectura atenta de la Escritura. Leer un versículo y meditarlo lentamente hasta que hable al corazón. Tercera, la solidaridad práctica con los demás. Servir sin buscar reconocimiento aumenta la fe y fortalece la comunidad. También aprendí la importancia del perdón. Perdonar no borra el daño, pero libera al que perdona. El rencor envenena, el perdón sana. Por eso exhorto a no guardar cargas innecesarias.
Entrega al Señor las heridas y permite que su amor haga lo que tu fuerza no puede lograr. Otro aprendizaje fue la paciencia activa. Esperar en Dios no es inactividad, es confianza que se traduce en perseverancia. Trabaja con constancia, ora sin cesar y mantén la mirada puesta en lo eterno. Con el tiempo verás los frutos que antes parecían ausentes. Quiero que ahora hagamos un breve ejercicio. Detente y piensa en 3 cosas por las que puedes dar gracias hoy. Anótalas si puedes. Y antes de dormir, repítelas en voz baja. Este acto sencillo transforma la memoria del corazón. Cuando cultivamos gratitud, nuestra perspectiva cambia y la paz se hace presente. Para concluir, te dejo algunas prácticas concretas. Cada mañana, dedica unos minutos a la lectura de una breve porción de la Escritura. Escribe en un cuaderno una reflexión breve. Reza por 3 nombres que necesiten esperanza. Busca una acción de servicio semanal, aunque sea pequeña, y comprométete a cumplirla. Además, conserva un registro de las oraciones respondidas. Al repasar tus respuestas verás la fidelidad de Dios en tu historia. Comparte tus experiencias con un hermano de confianza. El testimonio mutuo edifica y sostiene. Y si te sientes débil, no temas buscar apoyo. Pedir ayuda es signo de sabiduría. Permíteme terminar con una oración sencilla que puedes repetir cuando necesites paz. Señor, gracias por tu fidelidad. Recibe mis cargas, renueva mi esperanza, fortaléceme para vivir con amor y servicio. Amén. Que la paz del Señor habite en cada uno de ustedes, que su luz guíe sus pasos, y que la gracia sea abundante en su hogar. Vivan con valentía, amen con sinceridad, y caminen con esperanza. Al mirar atrás, miro un camino lleno de señales de su amor. No todo fue fácil, pero nada fue en vano. Cada prueba me enseñó a depender más de Él. Cada alegría me recordó su bondad. Te invito a hacer lo mismo. Guarda memoria de las misericordias recibidas. Si alguna vez dudas de la presencia de Dios, recuerda un instante donde recibiste consuelo inesperado. Puede ser un abrazo, una palabra, un gesto. En esas pequeñas cosas a menudo se revela la ternura divina. Permanece atento, porque el Señor actúa de formas que a veces no reconocemos al primer vistazo. Antes de despedirme, quiero recordarte que la comunidad de fe es un don. No estamos hechos para la soledad espiritual. Participa en la vida de una iglesia, en un grupo de lectura o en una mesa de oración. Allí encontrarás compañerismo y crecimiento. Al aportar tus dones, ayudas a otros y a la vez recibes alimento espiritual que fortalece tu alma. Mi exhortación final es sencilla. Sé fiel en lo pequeño. La fidelidad cotidiana construye carácter y alimenta la esperanza. No te dejes vencer por el desaliento. Mantén viva la llama de la oración. Alimenta tu corazón con la palabra y permite que el amor transforme tus acciones. Quisiera dejar también unas indicaciones prácticas. Mantén un diario espiritual donde anotes oraciones y respuestas. Busca un compañero de camino con quien compartir luchas y alegrías. Comprométete a un acto de servicio semanal. Lee lentamente la Escritura y medita en una frase hasta que te hable. Aprende a perdonar sin condiciones y cultiva paciencia. Quisiera añadir algunas palabras sobre la perseverancia. Perseverar no es sencillo. Requiere disposición y humildad. En las estaciones largas de espera, la voluntad se cansa y el ánimo flaquea. Por eso es necesario volver a los fundamentos. Orar con constancia. Leer la Escritura con atención y practicar la gratitud. Además, la fe se fortalece en la obediencia. No hablo de una obediencia servil, sino de una respuesta generosa al amor divino. Cuando actuamos en obediencia,
aunque no comprendamos todo. La experiencia demuestra que la vida se ordena y que la paz llega con mayor frecuencia. Obedecer al Señor muchas veces implica renunciar a seguridades humanas, pero trae consigo la promesa de cuidado y guía. También deseo hablar de la misericordia, en un mundo que juzga con rapidez. Practicar la misericordia es un acto profético, mostrar ternura hacia quien falla, ofrecer perdón incluso cuando es difícil. Es la forma más clara de testimonio cristiano. La misericordia no relativiza lo que está mal, sino que abre la posibilidad de restauración. En mi vejez, valoro cada gesto de amor que recibo, una llamada, una visita, un acto sencillo de ayuda. Estos momentos son balsámicos para el alma. Si puedes, haz hoy un gesto concreto. Llama a quien está solo, comparte una comida, visita a alguien que necesita compañía. Verás que no solo ayudas al otro, sino que tu propio corazón se llena de gozo y sentido. Quiero subrayar la importancia de la meditación bíblica. No se trata de acumular información, sino de permitir que la palabra nos transforme desde adentro. Lee un pasaje y deja que sus imágenes te hablen. Pregunta cómo aplicarlo a tu vida. Pide al Espíritu Santo que abra tu entendimiento. Con el tiempo, la palabra se convierte en una lámpara que ilumina no solo el camino, sino también las decisiones cotidianas, si eres responsable de una familia. Fomenta la lectura en casa. Establece un momento sencillo para compartir lecturas y oraciones. Estos hábitos contribuyen a formar generaciones con memoria espiritual y con la capacidad de enfrentar las dificultades con fe. Recuerda que la fidelidad se enseña con actos concretos y con constancia. También es necesario cuidar el corazón en la era digital. Las noticias y las redes pueden inquietarnos. Modera el tiempo de consumo de información. Busca espacios de silencio. La calma interior se cultiva cuando limitamos lo que nos dispersa. Dedica tiempo a la contemplación y a la oración. Esto fortalece la capacidad de distinguir la voz de Dios en medio del ruido. Permanece en comunión. Participa de la vida sacramental si perteneces a una tradición que la practica. La comunión con los hermanos, la celebración de la fe y la práctica de los sacramentos son fuentes de gracia que sostienen el alma en el camino. Si tu tradición no incluye sacramentos de forma formal, busca encuentros donde la palabra y la oración se vivan con profundidad. Finalmente, aún en el cierre de este mensaje, quiero afirmar con fuerza que la esperanza nunca defrauda. Si alguna vez te sientes sin fuerzas, recuerda que la gracia se renueva cada mañana. Levántate con determinación. Busca a Dios en los pequeños actos de fidelidad y confía en que su promesa se cumple a su tiempo. Quisiera añadir algunas palabras sobre la perseverancia práctica. Perseverar implica repetir actos de fidelidad aun cuando la respuesta no sea inmediata. Una oración sostenida. Una visita constante. Un servicio discreto. Todo ello configura el carácter de quien vive para servir. No subestimes estos gestos. La paciencia fiel da fruto. Que la bendición del Señor descanse sobre ti y sobre los tuyos. Que encuentres consuelo en la palabra y compañía en la oración. Que tu vida sea testimonio de su amor y que tus manos sean instrumentos de servicio. Repite a menudo esta afirmación en tu día. Dios camina conmigo. Dios cuida de mi familia. Dios renueva mi esperanza. Hablar en voz de fe refuerza el espíritu y educa la memoria para reconocer las señales de su amor. Al despedirme hoy, te animo a no dejar estas palabras en el aire. Ponlas en práctica. Desde mañana, elige un acto de servicio. Habla con un hermano. Comparte una oración. Ofrece ayuda donde puedas. De este modo la palabra se hace carne y tu vida se alinea con el mensaje que profesas. Mi oración final por ti es sencilla. Señor, que tu paz habite en este hogar.
Que tu luz guíe cada paso y que la esperanza nunca falte. Amén. Termino con un llamado a la constancia. No te rindas. Continúa orando. Continúa sirviendo. Que tu mirada permanezca fija en lo alto y que cada día encuentres motivos para alabar. Recuerda que la fidelidad se construye en lo cotidiano, un paso tras otro, una oración renovada, un gesto de ternura. Mantén firme la esperanza y permite que la luz de la palabra ilumine cada decisión y cada encuentro en tu vida. Paz y amor, hoy